talento es un potencial que se convierte en habilidad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú tienes un talento, que ya definiste un talento y lo empiezas a practicar y lo empiezas a practicar y lo empiezas a practicar y lo empiezas a practicar, se convierte en una habilidad. Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo del maravilloso lugar en el que te encuentres. El día de hoy te quiero compartir sobre talentos, habilidades, sus diferencias y cómo podemos iniciar a desarrollarlas. Antes de iniciar te quiero comentar que este video va relacionado con dos que ya tengo en mi canal de YouTube. El primero es sobre pasiones, cómo monetizarlas, y el segundo es sobre aprendizaje autodidacta. Así que bueno, para iniciar te quiero compartir ¿cuál es la definición de talento? Ya sabes, en la mayoría de videos siempre me gusta contextualizar esto, ya que en muchas ocasiones decimos palabras que realmente no sabemos cuál es su significado y su etimología. Y la etimología de talento sobre todo es una de las que más me ha gustado. Entonces, para iniciar, significado de talento: especial capacidad intelectual o aptitud que tiene una persona para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. Por este lado es como que sí, básicamente es como la aptitud o un don, por decirlo de alguna manera, aunque don significa otra cosa, es como una cualidad más que todo, ¿no? Ya ahondaré un poquito más en esto. Te quiero compartir la etimología. La etimología dice: la palabra talento proviene del griego taladón, donde es el plato de la balanza que involucra su peso. Mide tantas aptitudes para tener algo. Entonces esta me pareció muy interesante porque antes era como una balanza, ¿no? Y en esta definición, en esta etimología que encontré, dice que es como la balanza que mide qué tantas aptitudes y capacidades tienes para desarrollar una actividad. Entonces esto me encantó porque me dejó muchísimo más claro de, ok, entonces un talento es como una unidad de medida. Ahora, aquí quiero hacer un énfasis en la definición de talento. En muchas ocasiones creemos que talento es algo que nace mágicamente en nosotros, o que muchos lo tienen y otros no, o que muchas personas dicen, ay, es que yo no tengo talento para nada, y realmente quiero que nos enfoquemos en esta parte de la definición que dice: una persona, que es la habilidad o aptitud que tiene una persona para aprender las cosas con facilidad. Entonces no es que tú las hagas, o sea, y no dice para hacer, también dice, pero más adelante, para hacer las cosas con facilidad, sino para aprender en primer lugar a realizarlas. Entonces por aquí en los puntos que te traigo para compartir, el tercero es: puede que tengas talento, pero se debe alimentar. Un talento, y quiero dejarlo muy claro, no es algo que ya venga desarrollado, no es algo que ya venga listo, empaquetado para que tú lo empieces a desarrollar. Un talento es algo que se debe construir. Yo veo un talento como un potencial. Entonces, como el talento es potencial, tú lo debes explotar, lo debes explorar y debes aprender de él. Entonces, ya teniendo esto claro, podemos decir que un talento no solo es como la capacidad de hacer las cosas bien, sino también el interés que tenemos en hacerlas. Como cuarto punto, esta es una frase muy chévere que dice: tu talento va a fracasar si no tienes habilidades. ¿A qué me refiero con esa frase? A que si tú no tienes habilidades dentro de tu talento, va a fracasar totalmente. Nuevamente, tenemos en muchas ocasiones la idea de que los talentos son cosas mágicas, son cosas que vienen en unos sí, en unos no. En ocasiones decimos algunos nacen con estrella y otros estrellados, y nos victimizamos, y lo digo porque yo también estuve en ese lugar. No mucho, pero sí fue mi caso en ciertas ocasiones que yo decía: es que yo no tengo talento para esto, yo no puedo. Cuando me di cuenta que realmente el talento depende de todos de nosotros, ya dije, ok, entonces yo también puedo ser un talentosa. Ahora, te quiero poner un ejemplo de cómo un talento se puede convertir en habilidad. Yo desde muy pequeña he tenido el talento de las artes manuales y pues lo hago muy bien.
Cuando yo inicié a practicar diferentes aspectos del mismo arte manual, como fue la pintura, como fue el tejido, como fueron diferentes aspectos, me di cuenta de que era buena en esto. Sin embargo, si yo no lo exploraba, nunca me iba a dar cuenta que realmente yo era talentosa en esto. En muchas ocasiones, y al menos ese fue mi caso, fue como que yo no siento que sea talentosa en nada. ¿A qué me refería? Obviamente tenía muchas habilidades, muchas aptitudes, sin embargo yo no me daba cuenta. Entonces este es como el peligro de los talentos, de que no nos damos cuenta que los tenemos realmente. Entonces cuando yo te digo que tenemos talentos, es que los tenemos de alguna manera como escondidos y tenemos que irlos descubriendo. Y como te digo, fue mi caso. Yo me sentía en muchas ocasiones frustrada porque mi hermano, por ejemplo, él ya tenía claro que iba a hacer. Él desde muy pequeño siempre ha estado muy claro en sus cosas. Sin embargo, yo no tanto. Yo quería ser médica, pero en un momento ya no quise. Entonces en ese limbo yo me quedé, pero Dios mío, entonces ¿qué voy a hacer de mi vida, no? Y son cuestionamientos muy chistosos porque yo tenía 8 años, pero me di cuenta en ese punto de que debía desarrollar mis talentos, y ahí fue cuando empecé a desarrollarlos. Otro talento que te pongo el ejemplo ha sido el de hablar en público. Desde muy pequeña yo he hablado en público y lo he hecho bastante bien. Sin embargo, no tenía técnica, no tenía las herramientas, no tenía el vocabulario, no tenía el contexto, no tenía muchas cosas que ahora he venido desarrollando porque lo alimenté y sobre todo porque me formé. Y ahora más adelante te daré como un paso a paso que identifique que realicé en mí y que te lo quiero compartir para que puedas desarrollar nuevas habilidades. Entonces cuando yo empecé a hacer todo este camino me di cuenta de que yo tenía ese talento, pero que si yo no lo formaba, si yo no trabajaba ese músculo, si yo no desarrollaba ese talento, nunca iba a tener frutos. Entonces ese va como cuarto punto. Quinto punto, para definirlo, inicia como un interés. Cuando me puse a investigar un poco, decía que un talento también viene desde muy chiquitos en los niños y que primero se desarrolla como un interés. ¿A qué me refiero? A que cuando primero es un interés, entonces listo, tú tienes como un interés, no sé, hacia la música, hacia el fútbol, hacia las artes manuales, hacia el hablar en público. Nosotros tenemos diferentes enfoques, y cuando me puse a investigar me llamó muchísimo la atención ver que también viene con genética. O sea, viene de nuestros padres o de nuestros abuelos, que ellos pintaban, que ellos hacían fútbol, que por ejemplo la medicina que viene en mí viene desde mi bisabuelito, que escribió un libro sobre hierbas medicinales, que mis 12 tíos por parte de papá biológico tienen farmacia, que mi mamá es farmacéutica. Entonces todo esto se me transmitió a mí. Quiero aclarar, no aplica en todos los casos. Por ejemplo, mi hermano es súper contrario a esto, pero también puede ser uno de los factores. Entonces cuando tú digas yo no sé en qué tengo talento, mira tus intereses, y cuando veas tus intereses y empieces a practicar esta actividad, te vas a dar cuenta que se convierte en un talento. Entonces ese es un punto muy importante, porque en ocasiones creemos que un talento es algo que ya está, algo que ya tenemos, algo que ya no. Un talento es algo que primero se construye y segundo se define con el paso del tiempo. Ahora, yo te acabo de hablar aquí de que es un interés, entonces sí es un interés, se podría relacionar con una pasión. Ahora, y como sexto punto, te acabo de hablar de que un talento inicia como un interés. Entonces, o al menos a mí me surgió la pregunta de cómo se diferencia entonces un talento de una pasión, y me puse a investigar, y sobre todo esto también me llamó muchísimo la atención, de cuáles son las diferencias entre una pasión y un talento y cómo unirlas, sobre todo porque son dos aspectos poderosísimos que si los unimos formamos una gran herramienta. Entonces, para iniciar definamos qué son cada uno, ¿no? Entonces ya vimos que talento es como más del hacer, es como más de una aptitud o una cualidad. La pasión está considerada como un sentimiento. Entonces si lo ponemos en esta dualidad, sería como que la pasión es corazón y el talento es mente, es más del hacer, es más del construir, es más del trabajar. En cambio la pasión es más del sentir, más de el de explorar, más del definir, ¿no? Es más abstracto, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí quiero que, y era lo que te comentaba al principio, que se relaciona con el video de pasiones y cómo monetizarlas. Quiero que para este punto vayas a este video y mires qué hablé en allí. ¿Por qué? Porque allí tú vas a ver cómo los talentos se pueden unir con las pasiones, y sobre todo cómo definir pasiones, que va a ser como nuestro punto base
para iniciar a desarrollar una habilidad. ¿Por qué? Porque cuando tú te enfocas en tus pasiones y las empiezas a desarrollar y te das cuenta que es un talento, ahí es donde nos damos cuenta de que realmente sí tenías talento, sin embargo no nos habíamos dado cuenta. Entonces por allí es una manera de definirlas, y sí quería hacer como esta diferencia entre pasiones y talentos, porque son dos cosas que se pueden confundir ya que son un poco similares, sin embargo son distintas. Y ahora, ¿cómo las unimos? Cuando tú tienes una pasión, cuando tú te interesas en algo, te interesas en hacer, no sé, por ejemplo en mi caso, en tocar piano, en tejer, en pintar, en hacer diseños gráficos, en tantas cosas que tenemos en este mundo, en agricultura mejor dicho. Entonces cuando tú te interesas en ese área y vas y la trabajas y te das cuenta que se te desarrolla fácil, que lo entiendes rápido, que lo puedes hacer fácilmente, te das cuenta que es uno de tus talentos, que si bien no venía, como te comentaba y ya te he dicho en varias ocasiones, no venía ya en tu chip, no venía ya instaurado, pero ya lo tienes dentro de ti. Ahora quiero iniciar con habilidades. Ya vimos toda esta parte de talentos, que un talento es una capacidad, es una aptitud, es para hacer. Sin embargo, en muchas ocasiones, y yo siempre decía esto, si definitivamente con ya todo lo que te dije tú dices no tengo talentos, yo no encuentro mi talento, me siento frustrado como fue mi ocasión, no, vamos a las habilidades, que si te quedaste sin talentos, tenemos habilidades que vienen a salvarnos. Entonces vamos a ver cuál es el significado de habilidad. Habilidad significa capacidad de una persona para hacer una cosa correctamente y con facilidad. Ahí no dice que venga para desde toda la vida tuya, y no dice que naciste con eso, no. Simplemente dice que es una habilidad que haces algo muy bien, con facilidad. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo si no tenemos talentos desarrollamos habilidades, como con la práctica, porque la práctica es lo que hace a las habilidades. Si tú no practicas algo, no vas a saber si lo haces bien o si lo haces mal, y sobre todo no vas a poder mejorar. Siempre tenemos que estar practicando aquello que nos gusta para darnos cuenta si lo hacemos bien o lo hacemos mal, y sobre todo para mejorarlo poco a poco. Y cuando lo empezamos a hacer, nos empezamos a dar cuenta si es talento, porque en muchas ocasiones tenemos intereses pero no lo hacemos bien, y eso es una realidad. O sea, hay cosas que a mí me encantan, que yo veo cómo lo hacen las personas, pero yo no las hago bien. Entonces eso no es un talento, es una habilidad por desarrollar. No significa que nunca en la vida lo vayas a lograr, por el contrario, es algo que tú debes construir mediante el tiempo y que se va a convertir en una habilidad. Mientras que si tú lo pruebas y lo haces muy bien y lo vas entendiendo bastante rápido, te das cuenta que es un talento. Entonces aquí, como punto número 9, aquí quiero recalcarte nuevamente: un talento es un potencial que se convierte en habilidad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú tienes un talento, que ya definiste un talento, y lo empiezas a practicar y lo empiezas a practicar y lo empiezas a practicar y lo empiezas a practicar, se convierte en una habilidad, porque ya llevas mucho tiempo realizándola, y eso te da experiencia, te da recorrido, te da muchas cosas que se requieren para una habilidad, y llegar a un punto donde ya tú lo haces muy bien porque ya lo has practicado muchas veces. Y esto me lleva al siguiente punto, que es cómo puedes iniciar a desarrollar nuevas habilidades, o cómo puedes en sí desarrollar cualquier habilidad que tengas en tu vida. Por ejemplo, puedes tener una habilidad que quieras desarrollar más, que ya la conozcas, que ya la hayas practicado, pero que no le has dedicado o el tiempo o la energía, o bueno, por tantas cosas. Te quiero compartir un método que yo he usado, que me ha funcionado, y por eso también te quiero invitar a ver algunos videos. Así que primero vayamos en orden. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender, vamos a practicar y vamos a mejorar. Por aquí lo tengo anotado: aprender, practicar, mejorar. Aprender, practicar, mejorar. Entonces, cuando aprendemos, en primer lugar, estamos como en teoría, ¿no? Entonces, listo, ya yo aprendí esto. Ahora esto que yo aprendí lo pongo en práctica. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Yo estuve un tiempo en clases de piano, y en dichas clases a mí primero me daban teoría, me mostraban como el pentagrama, me ponían las notas musicales, se me enseñó la nota do, la nota re, bueno, todo este tipo de cosas. Se me enseñó la clave sol, la clave do, bueno, todo esto, ¿no? Se me mostró un poco sobre toda esta teoría, se me hicieron algunos ejercicios de este tipo para ya luego sí pasar al piano. Entonces yo primero tuve que aprender, vi un poco, me mostraron en el piano las notas, y ya luego sí empezó la práctica.
Entonces cuando inició la práctica, ahí fue cuando yo empecé allá pues como tal tocar las teclas, y luego de la práctica viene la mejora. Yo estaba practicando y me daba cuenta de que podía mejorar esto, de que el dedo lo podría poner así, y me pasó un caso de que cuando ya empecé en octavas, creo que se llama, perdonen mi léxico musical, no estoy muy segura, pero creo que ese es el nombre, me di cuenta de una técnica que no la sé explicar muy bien, sin embargo que podía poner la mano en distinta posición y me era mucho más fácil tocarla. Pero ¿cómo me di cuenta de esto? Cuando inicié a practicar y a practicar y a practicar. Lo mismo cuando estaba haciendo unos ejercicios para soltar los dedos, tocaba cierta tecla y me daba cuenta que si yo me ponía corporalmente en otra posición me iba a funcionar muchísimo más. Esto no solo se aplica, por ejemplo, a mis clases de piano, también lo llevé a mi tejido. Cuando empecé a tejer crochet y 2 agujas, en especial en el crochet, me empecé a dar diferentes maneras de poner la aguja, de tomar el hilo, y ahí fui mejorando poco a poco mi técnica para ahora tejer mucho más rápido, mucho más fluido y en ocasiones ya sin ver. Entonces esto como lo hice practicando, entonces siempre va como el mismo esquema: aprender, practicar, mejorar. Aprender, practicar, mejorar, y es como un bucle porque tú primero aprendes, luego practicas, mejoras, aprendes de esa mejora y vuelves a practicar, y así sucesivamente. Ahora te quiero compartir algunos pasos, que aquí es ya donde llegan los videos que te comentaba, para iniciar desde cero a construir una habilidad. Entonces el primero es definición de pasiones. Te invito a que vayas a ver el video de pasiones y cómo monetizarlas. Allí te muestro muchos ejercicios, muchos ejemplos de cómo puedes iniciar a definir tus pasiones, cómo puedes encontrarlas y cómo yo lo hice. Entonces ese es el primer paso de pasiones, de iniciar a buscar, de iniciar a enfocarte en eso que te gusta. El segundo paso es aprendizaje autodidacta. Este es el segundo video que te comentaba, que te muestro cómo puedes incursionar en esto del aprendizaje autodidacta, cómo puedes iniciar a tú mismo instruirte y hacerte responsable de tu educación. Y esto creo que es un punto muy importante. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, bueno, no un pequeño, un gran paréntesis para explicarte esto. Mira, cuando iniciamos a desarrollar habilidades, en muchas ocasiones, por ejemplo, nos podemos inscribir a clases o podemos que una persona nos esté enseñando. Sin embargo, yo te recomiendo que tú mismo te hagas responsable de tu educación. ¿Por qué? Porque cuando tú te haces responsable de tu educación, tú mismo vas aprendiendo a tu ritmo, que si bien sí, obviamente necesitamos guías, puedes estar en Google, como te digo, también puedes estar en clases. Sin embargo, te invito a que vayas un poco más allá, a que de la clase saques más cosas y vayas haciéndote responsable de tu propia educación. De esta manera va a ser mucho más fluido el aprendizaje. Y ahora, como tienes una motivación, porque ya viste que es una pasión tuya, ¿no? Entonces, esto va como en escalas. Primero definiste tu pasión, ya sabes qué es eso que te gusta, ya sabes qué es eso que te apasiona, y como te apasiona no te va a incomodar aprenderlo, no te va a incomodar estudiarlo, porque es algo que tienes dentro de ti y que te gusta muchísimo. Luego el segundo punto va a ser aprender, que el aprendizaje va a ser mucho más rápido, mucho más fluido, mucho más chévere, porque ya es algo que te apasiona. El siguiente punto es práctica y mejora, lo que te comenté antes: practicas y mejoras, siempre estar en constante práctica. Mira, cuando yo inicié en todo este tema del arte, yo inicié haciendo muchas pinturas, de verdad yo me senté casi que todo un mes solo y exclusivamente a pintar. Entonces cuando yo inicié a pintar, me di cuenta de que podía mezclar las pinturas de esta manera, empecé a buscar consejos en internet, empecé a mirar un poco más de proporciones, empecé a todo este tema luz y sombra, bueno, un montón de cosas que empecé a investigar y empecé a mejorar, pero porque lo estaba haciendo constantemente, porque estaba practicando muchísimo. Y así fue como, bueno, no considero que pinté excelente porque realmente me falta muchísimo camino, sin embargo sí lo estoy comparando con mi proceso, y esto es algo muy importante, que te compares contigo mismo, de cuando inicié a pintar a como pinto ahora es muy diferente, y bajo mi concepto he mejorado. Y eso es lo importante, que cuando tú inicies a desarrollar una habilidad vayas mejorando poco a poco bajo tu concepto, vas viendo que ya vas haciéndolo mejor, vas mejorando, y siempre te invito a que veas tus trabajos anteriores o cómo lo hacías antes, que lo vayas documentando, porque esto te motiva muchísimo más a continuar practicando y mejorando. Como cuarto punto, ya se convierte en una habilidad.
¿Por qué? Te voy a poner el ejemplo más claro que tengo actualmente es el tejido. Ya yo tejo un poco más fluido, ya tengo mucha más habilidad en esto, ya lo hago mucho más fácil, que es la definición. Volvemos y te la vuelvo a leer, la definición de habilidad, que es capacidad de una persona para hacer una cosa correctamente y con facilidad. Entonces ya yo hago correctamente el tejido, al principio me quedaban muy mal, eso fue muy chistoso, sin embargo me quedaba muy suelto, me quedaba muy cogido, me comía 3 puntos, 4 puntos, mejor dicho. Ahora ya no lo hago tan así, ya lo hago correctamente y lo hago mucho más fácil, lo hago mucho más fluido, lo hago mucho más sencilla, ¿no? Esta labor se vuelve mucho más sencilla cuando tú inicies a practicarlo. Entonces esa es la invitación, que sobre todo inicies a practicar. Mira, no he visto la primera habilidad, no he visto la primera persona que desarrolle aptitudes, capacidades y habilidades excelente que no haya practicado. Y esa es mi invitación, mira. En muchas ocasiones creemos que primero está el talento y luego la habilidad, o que primero está la motivación y luego la acción. En muchas ocasiones no es así, y yo diría que en la mayoría. Primero debes desarrollar la habilidad para que te des cuenta que es un talento, y primero debes tomar acción para que tengas motivación y seguirlo haciendo. Así que bueno, eso es lo que te quería compartir el día de hoy. Cómo puedes desarrollar tus habilidades, cómo puedes desarrollar tus talentos. Te invito a que de verdad inicies por enfocarte en tus pasiones, las vayas a definir en el video que te compartí, que inicies a aprender de manera autodidacta como te comparto en el otro video, y sobre todo que inicies a desarrollar habilidades. Si tienes alguna pregunta o quieres ahondar en alguno de los temas, me lo puedes dejar en los comentarios. Nos vemos en los próximos videos.